definir, y está bien definido, como un forjado continuo. ¿Por qué? Porque el forjado lo que yo hago es llevar el material a la temperatura de recristalización, dependiendo del material, estamos hablando de un tipo de acero 1045, y basándonos en las propiedades plásticas del material y ante la acción de un esfuerzo, de una presión, yo bajo con una determinada estampa y formo un material. Es decir, el material toma la forma de esa estampa o de ese molde a presión. Cuando lo vemos en forjado, el forjado se puede hacer de dos maneras. O bien, cuando la velocidad tiende a infinito, que se hace con un martillo mecánico o con un martinete, o cuando se hace con una prensa, cuando la velocidad tiende a cero, es decir, es muy despacito. ¿Cuál es la diferencia entre un forjado y otro? La diferencia es que cuando se hace con un martinete o con un martillo mecánico, no le doy tiempo al material para que fluya en el molde. Entonces, tengo limitado la pieza que voy a hacer. No puedo hacer cualquier pieza. Si es una pieza que tiene determinados detalles, yo con un tipo de martinete o martillo, la pieza no quedaría bien. En cambio, la misma pieza, si yo le aplico una presión muy lenta, presión, fuerza por unidad de superficie, yo le voy dando tiempo al material que ya está en la zona plástica, que se vaya reacomodando dentro del molde o de la estampa que yo quiero que le dé la forma. Es decir, le voy permitiendo al material ocupar todos los lugares. En el caso del martillo, no. Bueno, la laminación es lo mismo, nada más que es continuo. Y generalmente se utiliza para perfiles o chapas, perfiles ya determinados y en forma rectilínea. Y cuando uno necesita reducir, tiene que pasar por un tren de laminadores. Es decir, yo de una sola vez no puedo llevar a la medida que yo quiero. A veces tengo que pasar por 3 o 4 laminadores para llegar a la medida que yo quiero, ¿cierto? O al espesor que yo quiero. Como yo le decía, puede ser laminación en frío o laminación en caliente. La laminación en caliente tiene la particularidad de que cuando el material pasa entre los rodillos, yo tengo un volumen de material que me entra, pero al pasar entre los rodillos yo lo estoy reduciendo ese material. Entonces se produce como una aceleración del material, porque el mismo material que entra tiene que salir, pero si sale material con menos espesor, ¿qué va a significar? Que el material a la salida de la laminadora es como si se acelerara el material. Esa es una de las características que tiene el laminado. Cuando yo lo hago en frío, generalmente uno hace el laminado en frío para conseguir determinadas propiedades del material. Crear, por ejemplo, determinadas tensiones que le dan una característica a ese material. Pero luego, dependiendo cuáles son las características, aparecen los tratamientos térmicos. A veces yo después de laminar en frío algo, le tengo que dar un tratamiento térmico, por ejemplo un recocido, para reordenar los granos. Por eso cuando uno habla de laminación, lo que uno dice cuando se está laminando el material es que los granos uno los tiende, sobre todo cuando se trabaja con laminación en caliente, lo que uno hace es mejorar la calidad del material. ¿Por qué? Porque yo estoy sometiendo un material a una temperatura de recristalización, pero aparte lo estoy sometiendo a una presión. Entonces, si el material tiene un pequeño defecto, por ejemplo, tiene una burbuja de aire, por decirle, o un rechupe que se llama, al yo someterlo a una presión, yo qué hago es como si lo soldara el material, porque está a la temperatura de una soldadura. Acuérdense que antes, ¿cómo se soldaba? Antes no existían las máquinas de soldar que tenemos ahora. Antes, ¿qué se hacía? Se calentaba el material a la temperatura de recristalización y después se golpeaba y el material quedaba soldado. Bueno, lo que hace el laminado en caliente es exactamente lo mismo, es decir, mejora la calidad del material. Es decir, yo puedo tener una palanquilla
que cuando salió del alto horno y me llegó, tenía un defecto en el centro, tenía fisuritas. Cuando yo lo someto a presión y lo someto a a calor, a temperatura, y lo meto entre los rodillos, yo mejoro la calidad. Y los granos es como si los uniformara, los granos, a la salida de los rodillos. Esa es la propiedad que tiene, por ejemplo, el laminado en caliente. Acá, por ejemplo, lo tengo, yo se lo he hecho acá, por eso es importante el apuntecito, también se lo he cargado este apunte, si me entienden la letra, mejor, porque es lo mismo que está en el libro, nada más que está puesto los puntos o las palabras que yo siempre le llamo cuando a usted le hago que hagan un apunte o algo, digo las palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave? Cuando yo lamino en caliente, elimino las sopladuras, las heterogeneidades químicas y estructurales del material. Es decir, que el laminado en caliente tiene esa particularidad. Si nosotros vemos el dibujito que yo he hecho acá abajo, ¿sí viendo? Sí, profe. Sí, bueno. Vamos a por lo menos terminar estamos en la ecuación de la presión máxima. Que es tac, tac, tac. Es un poquito la historia, estamos acá, los coeficientes, ecuación, estamos acá. ¿Se ve ahí la ecuación? ¿Se ve el dibujo ahí? Sí. Sí. Bueno, lo que yo les estaba diciendo. Entonces yo acá hago, yo lo que necesito, bueno, acá yo lo he puesto. Ustedes ya me conocen la forma, reemplazando 1 en 2, ese tipo de deducciones que yo hago. Entonces, la fuerza por N, que es la normal al eje, por eso le llamé N, la normal al eje desde el punto de contacto, tiene que ser mayor que T. Eso es mi condición. ¿Para qué? Para que el material pueda entrar. T, ¿cierto? Yo lo puedo calcular. Si yo pongo N, ¿cierto? Sobre T, N sobre T, esto es T también, ¿está bien? Este es un triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Este es un triángulo rectángulo, chicos. Sí, profe. Sí. Un triángulo Sí, rectángulo. profe. Entonces, bueno, yo acá me salté la deducción. Pero T, que sería esto, cateto opuesto sobre cateto adyacente, es tangente de alfa. Yo ya acá lo despejé. Entonces yo T lo puedo calcular, es N por tangente de alfa. Entonces yo sé que F por N tiene que ser mayor que T. Entonces yo acá, de 1 y 2, yo digo que F por N tiene que ser mayor que N por tangente de alfa. Y a esa le llamo 3. Si yo observo, N es N, es la misma, la puedo sacar entonces. Yo ya sé que el coeficiente de roce tiene que ser mayor que la tangente del ángulo este. ¿Mm? Y eso se ha comprobado experimentalmente, que los coeficientes roce tienen que tener entre 0,4 y 0,5, lo cual implica que el ángulo de los materiales generalmente se toma entre 22 y 29 grados. Ese es el ángulo que se toma generalmente para que el material entre. Bueno, y acá yo... Profe, sí, ese coeficiente de de roce, rozamiento sí, está en función de la del superficie de... de contacto, de la superficie de Ah, contacto y del material, exacto. bien. Pero de Esta es una ambas, o fórmula sea... general. Claro, yo acá lo que trato de demostrar es, fíjate que me estoy yendo para volver a la ecuación a esta. Es decir, lo que estoy tratando es de poner todo en función de datos que yo puedo llegar a conocer. Coeficiente de roce del material y el diámetro de los rodillos. Yo no sé el radio, pero sé el diámetro, lo divido por 2 y sé el radio de los rodillos. Entonces siempre estoy tratando de buscar, siempre las ecuaciones que uno utiliza en las tecnologías, trata de buscar datos que uno pueda hacer medibles. Hay muchos datos que uno los tiene, que sabe que están, pero no los puede uno medir. Entonces uno busca ecuaciones donde los datos que uno coloca uno en dichas ecuaciones, uno los puede llegar a medir. Entonces yo lo que he hecho con esta deducción, si ustedes quieren, trigonométrica, ¿cierto? Es en datos que yo conozco. Fíjense, yo H0 lo conozco, H1 lo conozco,
este punto, esto lo conozco, este alfa lo conozco. Es decir, fíjense que todo yo voy buscando de encontrarlo en elementos que yo puedo medir y conocer de la laminadora. ¿Mm? Es decir, yo no hago la ecuación esta a gusto como una ecuación. Tiene una explicación del porqué. Yo tengo que tratar de manejarme con los datos medibles. Esa sería la palabra, los datos medibles. Yo sé que para que el material pueda entrar por el dibujo, esta fuerza tiene que ser mayor que esta. Esto es lo que planteo acá. Yo alfa lo puedo medir. Entonces yo puedo determinar los valores. Y entonces acá empiezo a hacer los reemplazos. ¿Mm? Esto yo lo definí. Fue lo primero que definí. La presión se define como H sub 0 sobre H sub 1. Menos H sub 1. H sub 0 era el espesor de entrada y H sub 1 era el espesor de salida. Si yo me voy al dibujo, eso es la presión. Y es 2 veces A'C. ¿Por qué 2 veces? Y porque yo reduzco acá y reduzco acá. Los dos reducen. Entonces, 2 veces. Yo fíjense que de acá, ¿cierto? Yo le llamé C y A, y entonces son 2 veces, porque tengo acá y acá reduje. Entonces, por 2. De ahí sale el 2 este. Y después A' sub C, yo lo puedo perfectamente definir como R menos R coseno de alfa. A ver, veamos dónde sale esa ecuación. Como cuando tenemos el pizarrón es más fácil. R es el radio de los rodillos. El coseno de alfa va a ser R, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre, fíjense acá. Yo acá tengo A sub C. Yo necesito saber el valor de A sub C. Este valor. Este valor necesito saber. A sub C. ¿Y A sub C qué es? El valor de R acá. Este valor es de R, que sería desde este punto acá. Y yo necesito saber este valor. Yo sé que este valor es R por el coseno de alfa. ¿De dónde lo saqué? De acá. Si yo tomo este triángulo, este me da el coseno. ¿Está bien? Entonces, este pedacito de acá, desde ahí hasta ahí es R por coseno de alfa. Y esto es R. R menos R por coseno de alfa es esto que yo necesito. CA. Pero yo lo necesito por 2, porque el otro rodillo también me produce la misma contracción, me produce el mismo aplastamiento. De ahí aparece 2A sub C y acá está la ecuación. Y ahí está. Eso que les acabo de explicar está acá. Yo de ahí puedo sacar coseno de alfa, que es igual. Coseno de alfa es igual a O por C, o al segmento C dividido R. ¿De dónde lo saco eso? ¿O qué sería? El centro del cilindro o del rodillo. C es acá. O C, que es esto, volvamos acá, dividido R. ¿R qué? La hipotenusa, es esto. Entonces, OC sobre R me da el coseno de alfa también. Son todos datos que, fíjense que todo lo estoy llevando a elementos o cosas que yo puedo medirlo en la laminadora. Bueno, de acá despejo OC es R por coseno de alfa. Bueno, acá está explicado eso que yo te estoy diciendo. Yo ya sé que F tiene que ser mayor o igual a tangente de alfa, que lo vimos anteriormente. Después sé por trigonometría que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Cierto? Eso no hace falta que yo se lo explique. Teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿Qué es una identidad? Si ustedes toman el teorema de Pitágoras, dentro de la circunferencia trigonométrica, ustedes pueden deducir la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa.
como en la circunferencia trigonométrica, el radio de la circunferencia trigonométrica vale 1 y vendría siendo la hipotenusa, esto sería la aplicación del teorema de Pitágoras en trigonometría, y esto ustedes le llaman identidad. Pero esto se puede perfectamente deducir. ¿Lo saben deducir eso? ¿Saben de dónde sale? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien, profe. sale de la circunferencia trigonométrica. Bueno, después si yo tomo, yo ya acá había puesto que el coeficiente de roce era igual a la tangente de alfa, yo le elevo ambos miembros al cuadrado, es como seno sobre coseno elevado al cuadrado, y después acá hago el reemplazo, seno al cuadrado, lo reemplazo de acá de espejo, seno al cuadrado, yo, ¿qué hago? Paso este que está sumando, restando, y reemplazo seno al cuadrado, y entonces me queda que el coeficiente de roce al cuadrado es igual a esto. Acá hago un artificio matemático, ¿cierto? Y acá lo que hago es, este que está restando, lo paso sumando, ¿cierto? Es decir, esto es todo matemática pura. Y acá saco el coseno al cuadrado de alfa igual a 1 sobre el coeficiente de roce al cuadrado más 1, la potencia la paso como raíz, y después vengo y reemplazo en la ecuación 4 en 1. ¿Cuál era la ecuación 1? Esta. Y cuando yo reemplazo, llego a la ecuación de presión máxima. ¿Mm? Y acá está un poquito lo que discutíamos. ¿Qué pasa si el coeficiente de roce aumenta? ¿Qué pasa si el rodillo aumenta? Acá yo le he hecho toda la deducción matemática para llegar a partir de esto. A partir del dibujito ese, todo lo que yo desarrollé para abajo son ecuaciones matemáticas, mirando el dibujo. No sé si les ha quedado claro. Bueno, lo mismo este apunte lo tienen cargado el apunte. Está cargado el apunte. Y en el libro también creo que está la deducción hecha así, o parecida. ¿Pero se entiende lo que he hecho? Sí, profe, se entiende. A todos les pregunto, no solamente a los que contestan profe. siempre. ¿Se entiende lo Sí, que he profe. hecho? profe. ¿Cierto? Sí, profe. Sí, Bastante sí. bien. Profe, se entiende. ¿Se entiende? Yo lo que hago es, yo parto de esto es lo que es más importante. Yo tengo que conseguir que el coeficiente roce por n sea mayor que el que me tiende a sacar el material. Acuérdense, T, yo le llamé T, es lo que me tiende a sacar el material que no me entre. Y F por n es lo que me tiende a que el material entre. ¿Cierto? A partir de eso hago todas las deducciones usando trigonometría, porque es todo trigonometría, pero en base a este dibujito. Y trabajando siempre en función de los datos que yo conozco. Por eso yo llego a la ecuación final, ¿cierto? Y todo lo que tengo en la presión máxima son datos que yo conozco. Coeficiente de roce y conozco el valor del radio de los rodillos. Bueno, acá he hecho algunas apreciaciones, que eso, con que lo lean es suficiente. 2 veces el radio del diámetro, como algún tipo de aclaración, ¿cierto? Bueno, y acá también hemos analizado, es lo que analizamos, que yo generalmente se los ponía en el pizarrón y lo hacía que ustedes hicieran esto. Bueno, acá lo tienen en el apunte directamente. Después, el otro, con eso calculo la presión máxima del rodillo. ¿Hay alguna duda de ahí del cálculo eso? ¿De esto? No, profe, está clarito eso. ¿Cómo? No, de mi parte, profe. Está clarito eso. Es sentarse un ratito y ver, ¿cómo? Sentarse un ratito y ver el apunte. Y sale todo porque son todas deducciones. Después yo tengo que calcular el trabajo necesario. Y el trabajo, vamos a la fórmula más simple, trabajo es fuerza por distancia. ¿Cierto? Es decir, y el trabajo que yo estoy haciendo no es ni más ni menos que la variación, esto sería diferencial de trabajo sobre diferencial de altura. Lo que yo estoy haciendo, ¿qué es? Reduciendo la altura. Entonces yo, el diferencial de trabajo, lo puedo tomar como el producto de la fuerza por el diferencial de la altura, que es lo que yo estoy modificando cuando me entren los laminadores. Esta ecuación que yo puse acá.
¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Este es el corte. Este Sí, sería profe. si yo veo la palanquilla de frente. Sí, profe. Tengo H sub 1, que es cuando salió, y H sub 0, que es cuando está por entrar. Yo me estoy basando en lo que tengo. Vuelvo a lo mismo, cosas medibles. ¿Mm? Fíjense que yo acá, ¿qué es lo que hago? Si suponemos que la barra tiene un volumen B, una superficie S, y la resistencia, la compresión, esta acá, ¿qué es? Para ustedes, ¿qué es la acá? Es lo mismo que yo lamine cobre, que yo lamine hierro, que yo lamine un acero de alta aleación, que yo lamine un acero al Un carbono. coeficiente por el material, ¿no es cierto? Es el coeficiente del material, es característico del material, es la fuerza por unidad de superficie del material. Esta acá es una constante del material. Acá le puedo poner una Cu que cobre, le puedo poner un SAE 1040. Es decir, esto depende del material, es una constante del material, es un dato que yo tengo. Y yo sé que ese dato se obtiene de la fuerza sobre una sección determinada. ¿Está bien? Presión. En último caso es la presión que el material me soporta. Yo de acá puedo despejar fuerza como la constante del material por la superficie. Entonces yo me vengo con eso. Acá está el dibujito, acá les he hecho un dibujito para que se entienda. Entonces, el diferencial del trabajo va a ser igual. En lugar de poner la fuerza, que es la definición de trabajo, pues yo acá que usé la definición de trabajo. Trabajo es fuerza por distancia. En este caso la distancia es la disminución de la palanquilla, el bajarle el espesor a la palanquilla. Entonces, fíjense que yo acá ¿qué hice? Reemplacé el valor de la fuerza por quién? Por datos que yo conozco. ¿Qué conozco yo? El coeficiente del material, que es característico, y conozco la superficie. ¿Está bien? Pero yo, si lo quiero calcular mejor, yo también sé que la superficie, por la altura del volumen de material que yo tengo, un volumen determinado de material. Entonces yo lo puedo poner en función del volumen. Y después directamente integro. ¿Entre qué punto? Entre cuanto el material antes de entrar y el material después de salir. Entonces llego a la ecuación esa que nosotros vimos, ¿cierto? De que el trabajo es igual a la constante del material, al volumen de material que entra. Acá está expresado en logaritmo, porque esto para poderlo integrar lo aplico como logaritmo, y al alargamiento. ¿Y el alargamiento qué? H sub 0 sobre H sub 1. ¿Lo conozco o no lo conozco H sub 0 y H sub 1? Sí. ¿Se dan cuenta que siempre voy a lo mismo? Es decir, siempre voy a lo medible. Es decir, fíjense que hemos hecho toda la deducción, toda una explicación técnica para llegar a datos medibles que yo los pueda tener. Y yo con eso calculo el trabajo que tienen que hacer los rodillos para laminar. De ahí sale la ecuación, si nosotros nos remitimos a las primeras ecuaciones, que yo he dicho después la vamos a ver la deducción, fíjense que yo acá, bueno, ahí tenía, bueno, fíjense que todo lo estoy llevando, volvemos acá, estoy llevando acá. Y si me voy más acá, lo estoy llevando, fíjense que lo estoy llevando siempre a H sub 0 sobre H sub 1. Y todas las deducciones que voy haciendo para abajo están en función de H sub 0 y H sub 1. Si ustedes miran, cuando tengan esta hoja, ustedes esto ya lo pueden sacar. Este apuntecito lo escaneé y lo tienen en laminación, en la unidad de laminación en tecnología mecánica. Mi apunte lo escaneé así como estaba, porque no tenía tiempo de ponérmelo a pasar, pero lo tienen. Esta fórmula, ¿se acuerdan que yo le dije que les iba a enseñar de dónde salía? Esta fórmula la vimos recién, y fíjense dónde sale. Me voy al fondo, y ha sido toda una deducción lógica, nada más, no ha habido nada a partir de la adecuación de trabajo. ¿Y qué era lo que yo sé? Que yo reduzco el material. ¿Qué datos tengo? Tengo esto. Tengo el volumen de material que tengo y lo pongo todo en función de lo que yo conozco.
Y indudablemente acá me interviene, y ahí interviene lo que recién me preguntaban, no todos los materiales son iguales, ¿ves? Ahí aparece, ahí ya te apareció el concepto que pregunté, no sé quién fue el que me preguntó recién de si con los materiales era todo lo mismo. A uno de ustedes me preguntaron, ¿se dan cuenta que no? Que acá aparece la constante del material. Bien, lo que sí, el par sí es una ecuación totalmente empírica. Yo traté de encontrar de algún lado alguna explicación, no, hay solamente está la ecuación empírica, que es el par motor que tienen que tener los rodillos. Directamente uno le carga los datos y le da el par que tiene que tener el par motor del laminador, nada más. ¿Alguna pregunta sobre las ecuaciones estas, chicos? No, profe, la deducción está bien clara. De mi Sí, parte, ¿no? yo he tratado de hacérsela bien, yo no me acuerdo si en el libro está, pero he tratado de irle haciéndole los dibujitos, que yo generalmente lo hacía en el pizarrón, todo esto que le estoy enseñando lo hacía en el pizarrón, entonces me era más simple. Pero si las tuviera que hacer ahora acá en el pizarrón del Zoom se complica bastante, entonces dije, bueno, le enseño el apunte y le voy explicando cómo voy haciendo todas las deducciones. ¿Qué es lo que le tiene que quedar a ustedes en claro de esto? Pues lo demás es netamente mecánico, todo lo demás son cálculos mecánicos. Más, en el libro, si ustedes van, acuérdense, en la página 327 sale el mismo dibujito, es decir, van a poder ahí ampliar y sacarse si les ha quedado alguna duda para que lo charlemos la próxima clase. Y bueno, y este apunte, así como está, porque no tengo tiempo de ponérmelo a transcribir, así como está escaneado, se los subí también al campus de la facultad para que lo puedan... Profe, Sí. recién me fijé en el campo y está, o sea, no se la ve a los apuntes. Debe estar bloqueado. Claro, y ahora sí, Yo tampoco la encuentro, profe. no, porque recién los desbloqueo una vez que lo doy. Ahora se los desbloquea. Para ustedes Ah, bien, figuran, profe, gracias. es decir, ahora yo les desbloqueo el apunte, pero está en el apunte. Está el apunte tal cual. Es un PDF, dice apunte PDF. Lo van a encontrar el mismo apuntecito. Digamos, inclusive está más simple explicado que lo del libro, pero en última instancia llega a la deducción del libro. Lo que pasa es que yo le he ido haciendo los dibujitos o la parte de dibujito y la metodología para llegar a la ecuación, para que no se aprendan la ecuación en memoria. Es decir, que las ecuaciones sean medianamente razonadas, porque si no es como estudiar de memoria, inclusive este dibujo. Es decir, así en perspectiva uno se da cuenta perfectamente a qué se entiende por volumen acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, posiblemente este dibujo no esté en el libro y algunas de las deducciones que yo he hecho tampoco están en el libro, pero a usted le sirve para entender. Por eso se los cargué tal cual estaba el apunte. Generalmente este apunte yo se lo dictaba y lo íbamos haciendo en el pizarrón, lo iban haciendo ustedes junto conmigo, toda esta deducción. ¿Alguna duda sobre esto, chicos? Estoy a la espera que me contesten, chicos. No, profe. No, profe, No, por mi profe, parte está no. muy bien. Se entendió bastante. Yo se los voy a abrir, ahora me salgo antes de entrar a dar clase de conocimiento, se los abro para que ustedes lo miren, tranquilo, lo vean con el libro y en todo caso, la próxima clase, bueno, dejamos 10 minutitos al final de que exponga el grupo que yo le digo para que saquemos alguna duda de este tema de laminación. Y bueno, y ahí tengo unos videos y tengo unos PowerPoint donde todo esto también está comprimido, pero es como es un PowerPoint resumen de todo esto, como para que a ustedes le quedan claro. Ahora, si yo tuviera que hacer una conclusión de esto sería, la laminación es una forja continua. Puede ser en caliente, puede ser en frío. Cuando es en caliente, yo mejoro la calidad de la estructura del material, porque le saco los rechupes, le saco las impurezas o las distribuyo, es decir, que al material lo hago más homogéneo. Cuando es en frío, yo tengo el problema que puedo generar
tensiones, por lo cual después de hacer una laminación en frío, tengo que hacer un recocido generalmente del material. ¿Para qué? Para eliminar las tensiones. ¿Cuáles son los datos que yo conozco para hacer la laminación? Son el tamaño de la palanquilla, ¿cierto? El tamaño de los rodillos y la característica del material. Porque en última instancia, de todo lo que hemos hablado de eso. ¿O no? Y en base a eso, yo hago la laminación del material. Sirve para obtener perfiles lineales o chapas, todo en forma lineal. Y yo puedo definir una laminación en caliente como un forjado continuo. En resumen, ese es el tema. ¿Alguna duda sobre eso? No, profe. No, profe. Martínez, No, profe. Martínez, ¿estás? Juan Ignacio. Sí, profe. Vos que la Bien. cursaste hace mucho, ¿ahora te queda claro el tema? Sí, sí, está clarito. Todo el tema de las ecuaciones, de laminado en frío, en caliente. Bien, lo mismo ustedes lo van a tener para leerlo, marquen lo que no les surge alguna duda, y este mismo dibujo también lo está en el libro, es decir que también pueden tomar el apunte, pegarle una mirada al apunte y después se van al libro y pueden ampliar porque da otros ejemplos, todo como para ver la laminación. Bueno chicos, nos Sí, vemos sí, el yo próximo. lo iba siguiendo del libro, profe, ahora cuando iba dando, y las ecuaciones están iguales. Encima, la misma nomenclatura de fórmulas, todo, así que está de 10. Perfecto. No, el libro es muy, a mí me gusta inclusive porque te explica bastante y sigue en la parte práctica explica lo que son laminadores, en tren de laminadores y todo. Bueno chicos, yo les aviso qué grupo tiene que exponer la próxima clase y a los otros levanten el apunte, miren en la página 327 empieza la laminación y sacamos duda. Le dedicamos 10 minutitos de la próxima clase para sacar las dudas de laminación. ¿Les parece? Bueno, Perfecto, perfecto. profe. Bien, profe. Bueno, Perfecto, que profe. tengan una buena semana, chicos, y sobre todo cuídense porque está complicado el tema, ¿no? La verdad. Gracias, profe. Igualmente. Igualmente. Bien, nos vemos, chicos, hasta la próxima clase. Nos vemos. Nos vemos, profe. No, profe.